Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en el que nos estén viendo las organizaciones participantes. Vamos a tener la cuarta charla de esta actividad del programa y tenemos un invitado de lujo para la charla de hoy, que es el relacionamiento entre los ODS, los objetivos de nuestros proyectos y los objetivos de desarrollo sostenibles. Nos acompaña hoy el doctor Javier Bronfman. Javier es asesor regional para integración de los ODS del PNUD. Así que Javier, muchísimas gracias, es un lujo tenerte en el programa y que nos hayas cedido este espacio, el cual agradecemos muchísimo. Javier, si querés, y ya para inmediatamente darte la palabra, ¿querés contarnos un poquito más cuál es tu rol en PNUD, cuál es tu trabajo y qué experiencia en esto del relacionamiento entre los objetivos y los proyectos sociales y los ODS tenés? Perfecto. Diego, lo primero, 1.000.000 de gracias por la invitación. La verdad es que me gusta mucho participar en este tipo de actividades y poder también transmitir un poco el conocimiento que uno ha ido acumulando en el tiempo. Como bien dijiste, soy asesor regional en la integración de ODS para el PNUD. Es un puesto que asumí hace unos pocos meses, y antes de eso fui por 13 años, trabajé en una universidad como profesor y como director de magíster en Economía y Políticas Públicas. Mis áreas de investigación y de interés tienen que ver justamente con proyectos sociales, con programas sociales, con políticas públicas de superación de pobreza, vulnerabilidad, educación, salud. Así que, por lo mismo, creo que vamos a tener harto que conversar. Me tocó también ver varios cursos justamente sobre teoría de cambio, evaluación de impacto, evaluación de resultados de programas sociales para fundaciones. Entonces, de nuevo, creo que vamos a tener una sincronía en esta conversación y ojalá sea útil, ¿no es cierto?, la experiencia para los que nos están viendo en sus casas o en sus oficinas. Definitivamente, sin duda, sin duda. Y ya nos metemos de lleno, yo tengo algunas preguntas preparadas, así que vamos a ir pimponeando. La primera que tenía para hacerte es, en el marco del presente programa, estamos intentando definir de la manera más precisa posible los objetivos de los proyectos. Venimos trabajando en diferentes módulos, el último fue justamente definición de objetivos. En base a tu experiencia y pensando en este relacionamiento del objetivo que las organizaciones hayan podido detectar y su relación con los ODS, ¿qué recomendación podrías darle a las organizaciones sociales en la formulación concretamente de sus objetivos? Perfecto. Mira, sabes que el tema de los objetivos es bien interesante, porque muchas veces las organizaciones, la sociedad civil, muchas veces se plantea objetivos gigantes, superar la pobreza, ¿no es cierto? O, qué sé yo, mejorar la educación del país. Y las intervenciones son pequeñas. No por eso son menospreciables, digamos. Todo, ¿no es cierto?, nos ayuda a encaminarnos hacia los objetivos de desarrollo sostenible, hacia la Agenda 2030 de desarrollo planteada por la ONU y ratificada por sus países miembros. Pero es importante a la hora de buscar objetivos es que lo primero, que esos objetivos tributen, ¿no es cierto?, al trabajo de la organización, que es lo que realmente estamos haciendo. ¿En qué podemos, ¿no es cierto?, colaborar en solucionar un problema? Entonces, el objetivo tiene que tener que ver con la solución de un problema. Hay que enamorarse del problema, no enamorarse de la solución, ¿ya? Y relacionado a ese problema, ¿no es cierto?, están los objetivos. Esos objetivos, además, tienen que ser medibles en el tiempo, y no solo tienen que ser medibles en general, sino que tenemos que ser capaces de medirlos nosotros como organización, ¿no es cierto? Todo el proceso de evaluar, ¿no es cierto? Los objetivos se ponen para poder evaluarlos, ¿no es cierto?, para saber si es que cumplimos o no cumplimos, que es un proceso de evaluación que puede ser tanto para un proceso de aprendizaje, para hacerlo mejor, o para aumentar el tamaño de una intervención, pero también por temas de accountability, ¿no es cierto?, rendición de cuentas. Queremos rendirle cuenta a nuestros donantes, queremos rendirle cuenta a quienes nos financiaron, a nuestros inversionistas, a quien sea, de que estamos logrando el objetivo, ¿no es cierto?, estamos logrando la meta que nos propusimos. Por lo tanto, esta meta tiene que tener que ver con el problema que queremos solucionar, tiene que estar acorde a la escala en la cual nosotros estamos interviniendo, y tiene que ser medible. Tenemos que ser nosotros capaces, dentro de la organización, de medir, ¿no es cierto?, ese objetivo o la realización de ese objetivo.
Es súper Que suena fácil interesante. decirlo, ¿ah? No, pero suena súper interesante lo que estás diciendo, y de hecho, en un momento dijiste la palabra meta. Y yo creo que hay alguna confusión entre objetivo, meta. Venimos de una escuela en la que hablamos de objetivos generales, objetivos específicos, metas, muy de manual, y creo que nos quedamos en esa idea. Cuando hablamos de objetivo, nos volvemos a esa idea del objetivo general y nos quedamos en ese Claro, objetivo grande. Cuando en realidad lo que tenemos que pensar son objetivos meta. Como vos dijiste, medible en el tiempo y que se pueda rendir, que se puede evaluar. exacto. Exacto, Bien, tenemos que ser capaces de ¿no es cierto?, ponerle un pin encima y poder decir, ya, mira, está bien, yo quiero contribuir, o sea, un objetivo, uno podría decir un objetivo mayor, contribuir a la superación de la pobreza, ¿cierto? Pero yo no voy a mover ¿no es cierto?, el porcentaje de pobreza del país o de una región, pero sí puedo ayudar a una comunidad, o sí puedo ayudar a mis beneficiarios. Entonces, ¿cómo puedo medir yo eso? ¿No es cierto? Y eso tiene que tener un objetivo. ¿Cuánto quiero medir? Eso es lo que tú decías, como cuál es mi meta. Quiero que mis beneficiarios tengan una mejor condición de vida. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ver reflejado yo esa mejor condición de vida? Que tengan un mayor empoderamiento, que tengan mayores posibilidades de manejar su dinero, que tengan mayores mejoras en su forma de generar ingresos, ¿no es cierto? Que tengan una mayor disponibilidad de ingresos para, no sé, ¿te fijas? Y eso es medible en el tiempo y es algo que un proyecto podría abarcar. claro, clave lo del tiempo que mencionas. Y pensando, habiendo hecho ese ejercicio y suponiendo que tenemos un objetivo que es medible en el tiempo, en donde le ponemos el pin, ¿cómo podríamos pensar el paso a paso para relacionar ese objetivo con los objetivos de desarrollo sostenible? Porque también creo que tenemos la tendencia de las organizaciones sociales, y hablo en primera persona, a decir, acompañamos o Ah, contribuimos a 5 de esos diferentes. Y con un a proyecto eso todo. no sucede, claro. Claro. ¿Cómo podés pensar ese paso a paso? Sí, mira, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una ruta, un marco de referencia. ¿Ya? Entonces tienen una gran gracia que nos entregan estos 17 objetivos temáticos. Bajo esos 17 objetivos temáticos hay 169 indicadores específicos. Entonces uno podría pensar en que si uno quiere abordar el ODS 1, ¿no es cierto?, que tiene que ver con pobreza, o el del hambre, o el de igualdad de género, uno podría ir, ¿no es cierto?, a buscar qué indicadores, ¿no es cierto?, me sirven o qué indicadores yo creo que voy a poder mover la aguja. Y esos indicadores están publicados, digamos, existen. No es que uno se tenga que poner a inventar. Entonces, esa es una manera, entre comillas, fácil de vincular un proyecto a un ODS y a un indicador específico. Y hay distintos tipos de indicadores bajo los ODS, o sea, hay muchos indicadores para cada uno de los ODS. Entonces, uno puede ir a buscar ahí. Como tú bien dices, es importante acotar, ¿no es cierto?, las expectativas de efecto, de impacto o de resultados de una intervención, de un programa, a algo que sea, ¿no es cierto?, también realista. Porque uno, no, como te decía antes, no puede estar, no vas a terminar con el hambre, terminar con la malnutrición, terminar con la, qué sé yo, con la pobreza y con la desigualdad de género, con igualdad de salario. Todo eso en un programa, ¿no es cierto? Por mucho de que tenga ese ethos, ¿no es cierto?, tenga ese objetivo final, que sea prosperidad, ¿no es cierto?, o desarrollo sostenible. Entonces es importante, de nuevo, fijarse bien en esa lista de indicadores en cuáles nosotros podemos incidir. Y la gracia es que eso ya está listo, está hecho. Las cosas es ir a buscarlo. Y por último, si uno no puede medir eso porque no tiene los datos o alguna, alguna dificultad de ese tipo, uno se puede inspirar bajo esos indicadores. Uno puede decir, mira, acá hay algo parecido que yo puedo medir. ¿No? Es una aproximación para medir esto. Capaz que no tengo una línea de pobreza ajustada, pero sí podría haber, preguntarle a los beneficiarios si es que, cuántos días pasaron en que no pudieron cubrir o cuántos meses no tuvieron que dejar de pagar sus cuentas. Usted, ¿se fija? Entonces, hay formas en las cuales nos podemos inspirar en el trabajo que ya está realizado, ¿no es cierto?, en torno a los ODS, sus indicadores y sus metas, para adoptarlas y apropiarnos de esas mediciones. Bien, y tomando lo que vos mencionás, digo, si encontramos esta relación del objetivo con
con la meta, y voy a volver con un concepto que dijiste, me pareció súper interesante, con la meta, ¿sería correcto decir que quizás con este mismo proyecto contribuimos a 3 o 4 ODS? O si ya encontramos la meta con la que entra, decimos, no, esto contribuye a este ODS y bienvenido y está perfecto y no hace falta irnos por 4 o 5 más. Lo que pasa es que depende, eso te voy a responder como economista que soy. Depende, porque depende del proyecto. O sea, hay proyectos que efectivamente pueden abarcar o con una misma intervención tú tienes efectos catalíticos en distintas áreas, ¿no es cierto? Y hay digamos, complementariedades de uno o de una intervención múltiple que sí puede, ¿no es cierto?, ayudar en temas de pobreza, en temas de hambre. Ahí tienes dos ODS, o ayudar en temas de pobreza y de igualdad de género, ahí hay dos ODS, pero claro, pensar en que vas a abarcar los 17 es muy difícil, o sea, eso no lo hacen ni los países eligen, fíjate, y Claro. miden todos los que pueden, pero eligen, o sea, de nuevo, es un marco de referencia en los cuales los países tratan de tributar con sus planes de desarrollo y ver cómo se enmarca eso con los ODS. Tampoco es como que apuntan absolutamente a todo. El concepto sobre Pero el que depende quería, mucho del proyecto. claro, el concepto sobre el que quería volver, que mencionaste, es inspirarse en las metas de los ODS. Y me parece que dependiendo del proyecto, como vos muy bien decís, el relacionamiento es mucho más serio si nosotros incluso podemos decir, se relaciona con este ODS y con esta meta, y hablar de que directamente con qué meta se relaciona, así sea inspirada, que decir que se relaciona con X cantidad de ODS, ¿no? Claro, Ahí a la hora de presentarse me parece que es como mucho más formal el trabajo que uno hace de ese relacionamiento. absolutamente. Cuando uno está armando un proyecto, mientras más específico sea, es mejor. ¿Cierto? Mientras más claro, más medible, más específico, más bajado a la realidad, más implementable y no tan wishful thinking, ¿no es cierto? No tan amplio, a la hora de desarrollar el proyecto e implementarlo se va a hacer más fácil y probablemente tengan mayor impacto. Y ahí yo te linkeo todos los temas. Y con lo que acabas de mencionar, me lleva directamente a la segunda pregunta, que es pensar de alguna manera todo el recorrido de marco lógico, teoría del cambio, que es lo que estamos trabajando, ¿no? Y cómo sería este camino que vos pensás, o que vos podrías imaginar entre el relacionamiento del objetivo del programa con el ODS, con las metas del ODS, con un paso que tenemos bastante más adelante, que lo vamos a trabajar, que es indicadores de medición. ¿Cómo te imaginás ese caminito de relacionamiento? Bueno, ese caminito de relacionamiento, como dices tú, parte de definir bien el problema, de una buena definición de problema y después de un árbol de problemas, ¿no es cierto? Hacer un dibujo, un árbol de problemas donde están las ramas, cuáles son. Y después tener bien clara la intervención y su cadena de resultados. Tú dijiste una palabra que ahora se me está perdiendo. Metas, indicadores de medición. No, el Result Framework, El marco el lógico. marco resultado, el marco lógico, el marco resultado, ¿no es cierto? Que te permite entender de manera bastante práctica tu intervención desde, ¿no es cierto?, en los objetivos, lo que tú quieres lograr, ¿no es cierto?, a las distintas estrategias tácticas y las distintas cosas, las distintas acciones que tú tienes que hacer, cómo se vinculan para llegar a tener ciertos outcomes, ciertos outputs y ciertos outcomes, ¿no es cierto? Y eso, finalmente, ¿cómo lo mides? ¿Con qué indicadores? Y esos identificadores tienen que ser medibles, tienen que ser, ¿no es cierto? Tienen ciertas características que deben cumplir los indicadores de resultados. También es importante pensar en que en este marco de resultados, en esta cadena de resultados, este marco lógico, tiene que estar muy claro ese vínculo y que no sea como un salto de fe, ¿no es cierto? Decir, mira, no, que si yo hago esto, entonces voy a lograr. ¿Dónde están cada uno de esos eslabones de esa cadena de resultados? Tiene que estar súper claro. Bueno, Porque además, sí. cuando está súper claro eso, tú puedes saber si es que algo falla, cuál es el eslabón que hay que modificar o dónde se puede para la próxima ronda. Vos trajiste el árbol de problemas, que es justamente la herramienta que trabajamos en la primera clase, en la primer material que tuvimos, que fue de problematización. Y el árbol de problemas es una cadena causal, es una cadena de causa-efecto, en donde justamente lo que vos estás mencionando ahora también se ve. O sea, hay una cadena de relacionamiento que si hay algo que falta, tenés ahí que poner el ojo porque los resultados no te van a dar.
No vas a conseguir el producto, los resultados, el impacto que quieras tener. Me parece clave. Sí. En Argentina, y también, ¿por qué no pensando en Naciones Unidas, y habiendo medido los resultados y los impactos de los programas, ¿cómo podemos las organizaciones sociales informar sobre estos impactos de nuestros programas para que justamente se tomen como contribución para los ODS? ¿Qué canales de comunicación hay? Hay varias formas. Una, existe lo que es más bien del sector privado, pero yo me imagino que las organizaciones sociales también podrían caer ahí. Lo que se llama el Pacto Global. El Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que justamente trata de vincular al sector privado y a otras instituciones no gubernamentales, digamos, al proceso de la Agenda 2030 y los ODS. Entonces, si uno busca en Internet, te vas a encontrar que Pacto Global está en muchos países y ellos te muestran distintos proyectos de distintas empresas, por ejemplo, de las áreas de sostenibilidad, de sus fundaciones, cómo tributan a los ODS. Y hay varios ejemplos de eso bien ilustrativos y bonitos donde muestran justamente cómo un programa y su marco lógico, ¿no es cierto?, logra relacionarse con algunos de los ODS y cuáles son sus impactos, cuáles son sus resultados. Entonces, Pacto Global es una buena forma de entrar ahí. Lo otro, yo te diría que los ODS los miden generalmente los resultados a nivel país, los miden los gobiernos y lo reportan en lo que se llaman los National Voluntary Reviews, las revisiones voluntarias nacionales que las hacen cada cierto tiempo los países. Hay países que hacen, hay países que no hacen, hay países que lo hacen todos los años, hay países que lo hacen cada cierto tiempo, dependiendo, por supuesto, de la capacidad que tiene el país para recopilar datos, sobre todo los ODS, etcétera. Son informes bien detallados y bien largos. Toma mucho tiempo hacerlo. Desde el punto de vista de una organización social, uno podría pensar en que en los informes finales, los informes de resultados de los programas, de los proyectos, ¿no es cierto?, haya un apartado, si uno quisiera, que tributara hacia los ODS, que mostrara el marco lógico vinculado a los ODS y que mostrara cuáles fueron esos resultados. Si eso lo hicieran todos, eso podría también tributar a los National Voluntary Reviews o podrían aportar información que se colgara del Pacto Global. Así que hay una forma de vincularse. Pero como hablábamos al comienzo, es difícil pensar en que un proyecto de una fundación, de una organización social, tenga mueva la aguja en uno de estos indicadores, porque son indicadores globales, son indicadores que además toman mucho tiempo y recursos moverlos. Piensa que esta es una agenda de desarrollo global que toma 15 años. O sea, esto no es el plan de desarrollo de un gobierno de 4 o de 6 años, esto es un plan global a 15 años, ¿no es cierto?, con 17 metas, con 169 indicadores que van a ser, ¿no es cierto?, medidos el 2030 y vamos a ver cómo los países lograron avanzar y en dónde se quedaron atrás. Javier, ya me voy un poquito del libreto y para repreguntarte algún tema que mencionaste recién, entendiendo justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Estos objetivos tan globales y que en definitiva no somos gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, y que no vamos a poder mover la aguja. Digo, eso también puede ser algo, no que desmotive, pero el realismo a veces nos hace caer en la cuenta del alcance que tenemos. Digo, en base a tu experiencia, ¿contribuye el trabajo que hacen las organizaciones sociales? ¿Aportan a los ODS lo que hacemos? De nuevo, mi respuesta como economista depende, pero yo te diría que en gran parte sí. Y lo que uno puede pensar es que además es el impacto local. O sea, si bien lo que conversábamos recién, los ODS y la Agenda 2030, es una agenda global para todos los países y que se mide agregado. Entonces hay una medición. Estos National Voluntary Reviews que se hacen son a nivel agregado, no están vinculados a una localidad específica, sino que es Argentina, Chile, Brasil, Colombia. Así vamos en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Estos son nuestros indicadores, así ha ido, qué sé yo, el indicador 1.1, así ha ido el 1.2, ¿no es cierto? Hemos mejorado, nos hemos mantenido flat en otros, qué sé yo.
Entonces, eso es difícil que una organización social, una fundación o una iniciativa privada con foco social vaya a mover esos indicadores globales, pero sí, perfectamente puedes tener un impacto a nivel local, ¿no es cierto? Piensa tú que la gran importancia que tiene la sociedad civil justamente en temas localizados de poblaciones vulnerables que no tienen atención de los gobiernos, por ese motivo, ¿no es cierto? Porque quedan lejos, porque, ¿no es cierto? Está lleno de proyectos y programas que atienden a esa población, o que suplementan el trabajo del gobierno. Sabemos que las necesidades son múltiples, ¿no es cierto? Y los recursos son limitados, y por lo tanto, siempre un apoyo extra o un suplemento por parte de la sociedad civil, de las organizaciones, ¿no es cierto?, debiera tener un impacto positivo en mover la aguja, ¿no es cierto? Pero no es difícil que solo muevan estas agujas de estos grandes indicadores, pero sí siempre van a aportar. Y mi comentario depende, porque también sabemos que hay muchas organizaciones que se enamoran de la solución, nunca evalúan, ¿no es cierto?, y terminan utilizando recursos de manera poco eficiente, sin impacto, y eso está lleno. Y por lo tanto, por eso es tan importante tener el trabajo que están haciendo ustedes de concientizar, de mejorar las capacidades, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil, es tan importante, porque el trabajo que hacen es importante y tiene que tomarse en serio y hacerse de la manera técnica mejor posible, porque la voluntad está, la voluntad y la necesidad está. Ahora hay que llevar las capacidades a un nivel, ¿no es cierto?, para que den esos resultados. Ante mi desmotivante pregunta, has dado una respuesta sumamente motivadora, así que te lo agradezco. Y volviste al concepto del enamoramiento, que a mí me llamó mucho la atención y lo noté. Y terminé de entender. Cuando dijiste enamorarte del problema, yo dije, pero a mí me generaba como algo de ruido, pero cuando me trajiste el concepto de las organizaciones que se enamoran de la solución, ahí me cerró todo. Y lo importante que es, volviendo a lo que vos mencionás, enamorarse del problema, pero enamorarse del problema que uno puede resolver. Y ahí el recorte, claro. Y la comunidad, y ahí el valor agregado, y la solución, y el aporte al ODS. En el recorte, en la intervención pequeña que la organización puede hacer. Y no de la solución que simplemente uno después no mide, que como un caballito con estas... con lo que tapa los ojos, van dando y va haciendo sin saber si funciona o no. Exacto. No, tal cual. Por eso yo creo que es importante tratar de solucionar el problema que uno tiene enfrente. Si la solución no funciona, movámonos a otra solución. De nuevo, es enamorarse de tu problema y tratar de solucionarlo, y no de, si yo, no sé, me dedico a hacer clases de algo y no está funcionando, tengo que moverme a otra cosa para poder educar bien o formar bien a mis estudiantes. Claro, y el objetivo es formar bien. Creo que acá las organizaciones que están, y tomando lo que vos mencionabas de la importancia de capacitarse y pensarse, digo, el título es Pensando en nuestra teoría del cambio, el primer paso para medir nuestro impacto. Me parece que todos los que nos están viendo ahora están en ese camino, y creo que hablo en nombre de todos ellos y ellas al agradecerte. Te agradezco enormemente de vuelta tu participación, tus palabras. No. Bueno, y sé que contamos contigo para futuras intervenciones también. Por supuesto, Diego. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran. Un placer, gracias.